del Evangelio. Muchos de ustedes saben que mi especialidad es un poco los evangelios sinópticos y de modo particular el Evangelio según San Lucas, el que más tiempo le he dedicado a estudiar, con el que hice mi tesis de maestría en Sagrada Escritura, y con el que me siento más a gusto, más como en casa. Yo entro al Evangelio de Lucas y me siento como en casa. Entonces, cuando dije, bueno, vamos a preparar, pensé en abstracto un recorrido no convencional, porque para estudiar, digamos, a Lucas siguiendo un manual, están los manuales, y eso lo puede hacer cada uno de ustedes, incluso puede consultar qué podemos leer, y hay un montón de cosas. Nosotros acá hemos publicado Jesús, Salvación y Misericordia de Dios, lo publicamos hace unos años, es un material de Verbo Divino en España, pero hicimos una edición argentina, sacando el vosotros, algunas otras palabrejas que no usamos, y sobre todo poniéndolo a un precio accesible para nosotros. En este momento se vende a 1.000 pesos al público. Son 35 encuentros con el Evangelio según San Lucas. Ahí entonces, por ejemplo, ustedes tienen un recorrido que les permite entender este primer tomo de la obra de Lucas, porque la obra de Lucas, según dicen los especialistas, sería el tercer evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchos dicen que la división en dos se debió fundamentalmente a una razón práctica económica. No entraba todo en un solo pergamino. Entonces se hicieron dos rollos, uno con el Evangelio y otro con el libro de los Hechos. Y a mí me gusta decir que el personaje principal, el héroe en el Evangelio de Lucas y en los Hechos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que en el libro de los Evangelios actúa en Jesús y a través de Jesús, y en el libro de los Hechos actúa a través del cuerpo no físico de Jesús, que sería la iglesia. Hoy muchos de nosotros decimos el cuerpo místico. A mí no me gusta mucho diferenciar cuerpo místico de cuerpo real, porque parece que místico sería algo no real. No, la iglesia es el cuerpo real de Cristo, y la Eucaristía también, pero nosotros somos el cuerpo real de Cristo. Hoy nosotros somos sus miembros. Si mucha gente se aleja de la iglesia es porque lamentablemente damos una imagen poco parecida al cuerpo de Jesús. Aunque si leemos también los evangelios, vamos a ver cómo había gente que no vio en él el rostro de Dios, al contrario, y por eso se alejó, los que llamaríamos antihéroes. Pero bueno, yo cuando pensé en este recorrido, se me ocurrió la idea del camino como la idea central, y entonces ir tocando distintos aspectos, pero siempre teniendo como telón de fondo la idea del camino. Porque a mí me parece que la primer teología cristiana es la teología de Pablo, que está contenida en las cartas. La grandeza, la visión extraordinaria de Marcos fue poner en una vida de Jesús esa teología paulina. Y esta vida de Jesús se da fundamentalmente en el trayecto de un camino. Un camino que en Marcos comienza en el Jordán y va hasta el Golgota y la tumba. Y después hay una prolongación de ese camino con el envío de las mujeres. Vayan a decir a mis discípulos que deben volver a Galilea y allí me verán. Y ahí terminaría el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 8. Ustedes saben que lo que viene después es un apéndice, un agregado posterior, que es un poco un resumen de las apariciones del resucitado en los otros 3 evangelios, incluso en el Evangelio de Juan.
Por tanto, es un apéndice, un agregado bastante posterior. Según la teoría de las dos fuentes, que tratan de explicar la organización de los evangelios sinópticos, tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas tienen como fuente principal el Evangelio de Marcos, al cual le agregan otros elementos. Algunos elementos que son comunes a Mateo y Lucas, que dependerían de una fuente de dichos y tal vez alguna parábola también. La parábola de la oveja perdida, por ejemplo, estaría dentro de esa fuente, que llaman QL, fuente en alemán. Fuente de dichos, diría yo, que es un documento perdido, por tanto sería una hipótesis esta, ¿no? Que se arriesga. Hay un documento perdido que existió físicamente y que fue consultado tanto por Mateo como por Lucas. Y después materiales propios, orales y escritos de la tradición mateana y orales y escritos de la tradición lucana. Pero la base sería Marcos. O sea que si nosotros quisiéramos hablar del tema de el camino como modelo de los evangelios, tendríamos que ir a Marcos. Pero como este año tenemos en la liturgia el Evangelio de Lucas, y como por otro lado es el Evangelio que a mí más me gusta y más estudié, dije no, vamos a ver el texto en Lucas. Y en todo caso, bueno, cada tanto por ahí podrá salir algún comentario de diferencias con Marcos y con Mateo. Mi propuesta es esta. Yo más que nada voy a hacer punteos, y en lo posible les voy a dar un material escrito. Ahí Marisa les va a compartir ahora por el chat, y la hermana Mónica nos lo va a poner en pantalla el material escrito de hoy, que en realidad no responde demasiado al tema que deberíamos tratar hoy, porque hoy el tema es los caminantes. Pero cuando yo empecé a preparar, o sea, yo en abstracto puse como primer tema los caminantes. Pero después, cuando empecé a preparar, me di cuenta que para hablar de los caminantes, primero hay que tener idea del camino. Entonces, me van a tener paciencia y el mes que viene, si Dios quiere, vamos a volver sobre el tema de los caminantes y vamos a ir cumpliendo con nuestro programita seguramente, si el Señor nos da vida, y me parece que de esta forma va a ser más claro. Entonces, yo les voy a dar elementos para que ustedes después trabajen en la medida de su interés y de sus posibilidades y tiempo. Entonces yo voy a dar los elementos y cada uno de ustedes verá lo que puede hacer. Y si tienen dudas, cuestiones y demás, tanto a través de Marisa en el correo secretaría@amigo.ar o de la hermana Mónica por el WhatsApp, pueden ir haciendo las preguntas, los cuestionamientos, y entonces el mes que viene vamos respondiendo. Y yo también pensé en todos los encuentros irles dando una voz que a lo mejor no es muy conocida para ustedes, una terminología que les va a permitir también como herramienta estar atento cada vez que ustedes leen un texto de cualquier tipo, pero sobre todo un texto de la Sagrada Escritura. Muchas de estas terminologías las van a encontrar en este diccionario para el estudio de la Biblia que escribió hace varios años el padre Luis Heriberto Rivas, y que es una herramienta indispensable para entender terminología, pero la verdad que es magnífico. Este diccionario hace parte de una trilogía: estudio de la Biblia, personas y lugares de la Biblia, símbolos y figuras de la Biblia. Son 3 tomos, el diccionario entero. Este término no está en el diccionario, así que esto es nuevo para los que tengan el diccionario. Se llama isotopía. Como sé que acá están Silvia y otras profesoras de literatura y que conocen esto, pueden diferir, y les agradezco también que después me hagan sus aportes
porque esto se puede corregir. ¿Pero qué sería una isotopía? El término viene del griego, iso significa igual y topos lugar, el mismo lugar. Y se usa este término en literatura para designar una herramienta semántica. El término semántico viene de sema, otra palabra griega, signo, señal, que sería el significado de un término. La semántica va por el lado del significado. ¿Qué significa este término en esta cultura, en esta época? ¿Qué significa familia en Europa de los años 50? ¿Qué significa familia en los escritos atribuidos a San Pablo? ¿Qué significa familia en otros escritos? Entonces, la semántica trata de explicar el significado de un término en un contexto determinado. Entonces, la isotopía es una herramienta que permite seguir un término, un sema, una palabra, que tiene un significado determinante y que permitiría unificar una secuencia de temas en busca de una más correcta interpretación. Después léenlo tranquilo y van a tratar de entender lo que queremos decir con esto. Ahora pongo el ejemplo en el caso concreto de el Evangelio de Lucas en el recorrido que nosotros vamos a hacer. ¿Cuál sería la isotopía? La isotopía fundamentalmente sería el tema del camino y el tema del caminar. Entonces, camino, sendero, recorrido, andar, ir, vayan, vengan. Son todos términos distintos, pero que están interrelacionados. Algunos de estos términos van a ir específico a lo que nosotros queremos tratar, que es el camino de Jesús y el camino discipular. Y otros términos tienen que ver con otros relatos. Por ejemplo, cuando aparecen esos términos en una parábola, no tienen que ver con nuestro caso específico. Sin embargo, el conteo de las veces que aparece este término, o términos que forman parte del lema de la familia, diríamos nosotros, es importante, porque cuando una terminología se repite demasiado en un evangelio, significa que tiene una importancia particular en ese escrito, aunque no esté directamente relacionado con el tema que nosotros estamos tratando. ¿Se va entendiendo un poquito la idea? Los términos que yo voy a usar siempre los voy a decir a partir del idioma original, o sea, del griego, y de acuerdo a una selección de manuscritos que es la que de ordinario se usa para hacer las traducciones. Pero a veces otros manuscritos pueden tener el término y se los ha dejado en un segundo lugar. Entonces, nunca podemos decir, por ejemplo, aunque acá yo lo voy a decir, en Lucas el término odos aparece 20 veces. Más o menos, según los manuscritos que nosotros consultemos. ¿Se entiende? Pero en el manuscrito, en el texto a partir de los manuscritos que se ofrece a los traductores, es ahí donde nosotros hacemos los conteos. Hay una herramienta muy útil que se llama el BibleWorks. Después les podemos pasar el instructivo para bajarlo en sus computadoras. El tema es que, claro, cuando uno no conoce nada de griego o poco, o de hebreo, si se trata de términos en hebreo, en el Antiguo Testamento, no es de fácil uso. Pero es el elemento que hay que usar para contabilizar, porque existen en español, por ejemplo, este libro, Concordancias, pero estas concordancias que están en español son de la traducción, por ejemplo, en este caso, de Reina Valera. Entonces,
hay que ver cómo Reina Valera traduce un texto, porque a veces una palabra admite varias traducciones. Entonces, ahí lo vamos a ver en español. Es una herramienta útil también, se puede usar, yo la uso a veces también, pero después siempre uno debería volver a revisar en el texto hebreo. Yo quisiera partir de este texto de Lucas 8:1-3, que podríamos decir va a ser el texto básico, central para el recorrido de estos 6 encuentros. Se nos dice ahí que Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres, que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes, que lo diaconaban con sus bienes. Todo lo que ustedes van a ver pintado comúnmente en amarillo son los términos que yo resalto para nuestro estudio. Vamos a dejar lo demás para otras oportunidades, porque todo no vamos a poder hacer. El primer término que yo señalo es el verbo. Jesús recorría. Iodeuo, el verbo griego, está formado por día, una preposición que significa en distintas direcciones, diabolos, por ejemplo, el que, bolos, el que arroja por distintos lados, el que divide. Día y odos, camino. Entonces, este término significaría ir por el camino, ¿no?, en distintas direcciones. Es un verbo poco frecuente en la escritura. De hecho, en los 70 sería la traducción griega del Antiguo Testamento. Los originales son hebreos, y hay una traducción griega que se hizo entre el año 300 y el año 200 a.C., y es la que usaron los autores del Nuevo Testamento. En los 70, 20 veces aparece, y en el Nuevo Testamento solo aparece 2 veces. Una en Lucas 1, esta cita, 8.1, y otra en Hechos 17.1. O sea que el único autor del Nuevo Testamento que usa este verbo es Lucas. Y significa hacer un camino, recorrer, atravesar. De hecho, si ustedes se fijan en el libro del pueblo de Dios, que es la traducción que yo de ordinario sigo, porque es nuestra traducción litúrgica, en Hechos va a decir atravesaban. Y aquí dice recorría. Pero en griego es el mismo verbo. ¿Y quiénes lo acompañaban? Hoy dijimos que tendríamos que hablar de los personajes, aunque no vamos a hablar de los personajes, pero por lo menos lo vamos a citar. Lo acompañaban los 12, dodeca en griego. Entonces yo fijé cuántas veces aparece dodeca en el libro de Lucas. Y ahí tienen todas las veces que aparece 12. Si ustedes se fijan rápidamente, no vamos a entrar hoy al 12, pero ven que algunas veces aparece escrito en minúscula y otras veces aparece escrito en mayúscula. Esto tiene que ver con los traductores, porque en griego lo encontramos o siempre en minúscula o siempre en mayúscula. Hay manuscritos que todas las palabras están en mayúscula. Hay manuscritos que tienen lo que se llama la escritura continua. No hay división entre palabra y palabra. En griego esto no es un gran problema. En hebreo sí lo es. Porque uno no sabe a veces si una letra pertenece a un prefijo o a un sufijo, es decir, a la palabra que está antes o a la palabra que viene después.
y los traductores tienen que arriesgar. Por eso no es tan fácil traducir. En griego es más fácil, en hebreo es mucho más difícil, más complejo. Entonces, ustedes en sus Biblias podrán ver que no siempre coinciden la mayúscula o la minúscula. Esto depende del traductor. Pero hay veces que siempre va a estar en minúscula. Por ejemplo, si habla de 12 años, la primera cita, 8:42, son los años que tenía la hija de Jairo, o los 12 años de la hemorroísa, que son pasajes que están unidos, que forman una unidad literaria. En cambio, en 9:1 y 9:12, cuando Jesús convocó a los 12, y cuando los 12 se acercaron a él, estos 12 están en mayúscula, porque significan una institución. ¿Y qué va a pasar en los últimos capítulos cuando ya no esté Judas y se hable no de 12 sino de 11? Pues ese 11 también debería ir en mayúscula, aunque algunos lo ponen en minúscula. Pero me parece que ahí corresponde ponerlo en mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la misma institución que ya está fallada, porque le está faltando uno. Pero no se refiere a una cantidad numérica, sino a una institución. En 9:17, el relato de la multiplicación de los panes, sobraron 12 canastos o canastas, entonces debe ir en minúscula. 18:31, Jesús llegó aparte a los 12, entonces otra vez en mayúscula. Y en 22:3, Judas, que era uno de los 12, la última vez que aparece 12 en mayúscula, es porque se refiere a la institución. Y en 22:30 habla de las 12 tribus, entonces otra vez en minúscula. Fíjense que acá, en este pasaje de 18:31, dice, ahora subimos a Jerusalén. Este subimos, yo tendría que también ahí, no he tenido tiempo esta vuelta, espero poder hacerlo mientras vamos recorriendo juntos este camino, ahí también yo tendría que haberme fijado todas las veces que aparece este subir, porque este subir no se refiere en Lucas a un subir a lo alto siempre. A veces sí, si es subir al monte, es subir a lo alto. Pero cuando se dice subir a Jerusalén o bajar de Jerusalén, se quiere decir caminar, andar. O sea, a Jerusalén siempre se sube o se baja. Porque la idea de Jerusalén es el lugar donde reside el Altísimo. Por tanto, el que va a Jerusalén, por más que geográficamente bajara, siempre sube. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el término no tiene que ver con los metros de altitud, sino que tiene que ver con la idea de Jerusalén como residencia del Altísimo. Y el otro término que yo ahí señalé es gene, mujer, que no lo llegué a desarrollar, no tuve tiempo porque me visitó mi nieto y bueno, hay prioridades, ¿no? Entonces va a quedar pendiente para la próxima. Pero si alguien quiere, si llegué a poner todas las citas, podrían hacerlo tranquilamente ustedes, revisar en Lucas todas las veces que aparece el término y hacer lo mismo que yo hice con 12. Señalar las veces que estas mujeres tienen que ver con las discípulas de Jesús y las veces que mujer tiene que ver con otros temas. Entonces, sí, mujer como una descripción de género. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes tranquilos. Yo espero poder hacerlo para la próxima. Ahora vamos a ir entonces al término odos, que sí quiero que lo trabajemos un poquito. Este material, ya creo que Marisa lo subió al chat, si no después lo piden, bájenlo en sus computadoras, trabajenlo tranquilo, lo pueden imprimir, pueden hacer lo que quieran. Odos. Odos es un sustantivo que aparece 888 veces en
los 70, o sea, en la versión griega del Antiguo Testamento, y 101 veces en el Nuevo Testamento. De estas 101 veces, 20 veces en Lucas, o sea, más o menos el 20% de las veces que aparece está en el Evangelio de Lucas. Correspondería acá fijarse cuántas veces aparece en Hechos de los Apóstoles, entonces uno diría tantas veces en la obra lucana, y también correspondería ver cuántas veces aparecen los otros evangelios, como para comparar en qué evangelista aparecen más veces. Bueno, si tengo tiempo lo voy a hacer para la próxima. Ahí yo les puse una cita, ustedes lo pueden eso después copiar, lo ponen en el buscador de Google y les va a aparecer un diccionario griego con mucha explicación de la terminología. Cuando se trata de términos importantes, como es el caso de Odos, van a ver que lo pueden leer en inglés, pero también en español. Cuando toca otros términos que no son tan importantes, o sea, importante por la cantidad de veces que aparece en el texto sagrado, solamente lo van a ver en inglés. Pero se entiende lo mismo, porque por lo menos van a encontrar en qué evangelios está, con qué sentido. Porque vuelvo a decir, el término griego es uno solo, odos, odón, ge, odos, odón. Pero las traducciones difieren, porque los traductores muchas veces prefieren no traducir siempre del mismo modo, porque según el contexto, el sentido puede variar. Entonces ahí el traductor está arriesgando, ¿no? Ven entonces qué cuidado tenemos que tener nosotros cuando citamos la Biblia, ¿no? Cuando alguien les diga, bueno, porque la Biblia dice tal cosa. Bueno, usted tiene que decir, bueno, ¿qué versión de la Biblia? La Reina Valera, la de Jerusalén, el libro del pueblo de Dios, la latinoamericana. ¿En qué libro de la Biblia? ¿Es un libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? ¿En qué pasaje de ese libro? ¿Es un pasaje pascual? ¿Es un pasaje prepascual? ¿Es un pasaje que narra los acontecimientos antes de la vida pública de Jesús? Capítulo 1 y 2 de Lucas y de Marcos, de Mateo, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para ver el significado de un término. Y siempre el traductor va a arriesgar. Siempre el traductor va a arriesgar. El traductor interpreta antes de traducir. Su traducción es una interpretación. Por eso nosotros nunca leemos en realidad lo que los autores sagrados escribieron. Pero Gerardo, ¿cómo estás diciendo eso? Si yo hago un curso con el doctor Taranzano, de griego, por ejemplo, que él es un especialista y un experto en griego, y voy directamente a leer en griego, vos también vas a hacer una interpretación. Porque cada uno de nosotros tiene un acercamiento determinado, condicionado por la propia historia. De esto vamos a hablar, si Dios quiere, el mes que viene. Los acercamientos, que siempre son condicionados. Por ejemplo, en el caso mío, a mí que me interesan las temáticas de género, o que me interesan los temas que tienen que ver con el sufrimiento. Muchas veces encuentro sufrimiento, por ejemplo, en Lucas 7, capítulo 7, cuando se habla de la viuda de Naín, que lleva a enterrar a su hijo único. ¿Quién no ve sufrimiento ahí? Todos vemos sufrimiento. Pero comúnmente el sufrimiento que se ve es el sufrimiento lógico de una madre viuda. Yo, que tengo interés por los temas de género, veo que está despuntando el sufrimiento de esa mujer que va a quedar en manos del clan y que los varones del clan van a decidir su futuro.
¿qué van a hacer con ella? O la casan con otro varón, o la ponen al servicio de otro varón. Ella no lo va a elegir. Y eso ciertamente que hace sufrir. Por supuesto que a cualquiera de ustedes, mujeres de hoy, eso la haría sufrir muchísimo más que a las mujeres de aquella época. Porque las mujeres de aquella época, de algún modo, ya estaban preparadas para que abusaran de ellas de este modo. O sea, ese abuso estaba ya naturalizado. No lo tomaban de primera como un abuso, como lo tomarían hoy ustedes. Pero yo me imagino que también lo sentirían como un abuso, sobre todo si les tocaba ir a algún lugar o hacer alguna cosa que no estuviera dentro de su deseo. Entonces, todos tenemos acercamientos y cuando leemos este odos, según el contexto, lo vamos a traducir de una manera o de otra. Acá ven, pongo algunas posibles traducciones generales. Camino terrestre o marítimo. Nosotros de ordinario no hablamos de odos para ir por el agua, hablamos de navegación. Pero se puede usar en la Biblia el odos para ir, para navegar por el agua. Camino por el cual uno se desplaza. Pero puede ser entonces camino, puede ser andadura, puede ser muchos términos. De hecho, ahora lo vamos a ver. Yo acá volví a señalar en amarillo las veces que aparece este término odos teniendo que ver con la idea nuestra, descubrir el camino de Jesús y el camino discipular. La primera vez que aparece el término en el Evangelio según San Lucas es en 1.76 y 1.79, dentro del cántico de Zacarías, el Benedictus, y está referido a Jesús, pero relacionado directamente con la tarea de Juan. Tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque prepararás los caminos del Señor. Acá aparece en plural. Y después, al final del Benedictus, dice, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Recordemos nosotros que el primer término que recibe el cristianismo, y de esto hay testimonio en Hechos de los Apóstoles, es justamente el camino. El camino. En 2.44 se dice que José y María hacen una jornada de camino. Entre paréntesis puse acá caminaron, porque así lo traduce el libro del pueblo de Dios, pero en la versión griega no es un verbo, el caminaron, sino que dice hicieron una jornada de camino, odos, buscando al niño perdido. Bueno, acá podríamos decir que es la primera vez que este camino tiene que ver con el caminar de Jesús. Porque si José y María están caminando en busca de Jesús, es porque Jesús también está caminando en la caravana. En 3, 4 y 5 se cita a Isaías, 2 veces se habla de camino, para hablar de los caminos del Señor y de caminos desparejos. Otra vez, en 7.27 se cita a Isaías para volver a la idea de prepararte el camino. Juan que prepara el camino. 8.5, en la parábola del sembrador, una parte de la semilla cae al borde del camino. Y en 8.12, en la explicación de esa parábola, otra vez se vuelve a hablar del camino. Pero ven, acá el término odos tiene que ver con otra cosa, es decir, tiene que ver con camino, pero no con la idea que nosotros estamos estudiando. Por eso, si se quiere, estos términos nosotros los desecharíamos. No vamos a entrar a analizar esos pasajes, porque no están hablando del camino de Jesús, ni de los discípulos y discípulas, sino que están hablando del camino en una parábola, en una enseñanza de Jesús. En cambio, en 9.57 dice, yendo ellos
de camino, o, como traduce el libro del Pueblo de Dios, mientras iban caminando. Pero ven, si nosotros leemos la traducción, caminando no es camino. En cambio, en griego está odos. 10.4, no se detengan a saludar a nadie por el camino, una enseñanza de Jesús. 10.31, la parábola que comúnmente llamamos del buen samaritano, del samaritano compasivo, un sacerdote bajaba, ven el término bajar, baja de Jerusalén, bajaba por el mismo camino que había andado el malherido. En 11.6, la parábola del amigo inoportuno que llegó de viaje, llega por el camino, pero acá no aparece en la traducción nuestra. 12.58, cuando vas con tu adversario por el camino, trata de llegar a un acuerdo, por el camino. 14.23, la parábola de los invitados descorteses. Ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre a la fiesta, para que vengan. En cambio, en 18.35 se dice que cuando Jesús está entrando a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino. Y entonces esto sí tiene que ver con Jesús, que va entrando, después en el capítulo 19 vamos a tener la escena de Jesús con Zaqueo y la escena de Jesús que atravesaba la ciudad de Jericó, y entonces tiene esto que ver con el caminar de Jesús. Ven ahí, atravesaba, habría que también analizar ese término. Entonces un ciego estaba sentado al borde del camino. Y en 19:36, la entrada de Jesús en Jerusalén, el domingo de Ramos, la gente extendía sus mantos por el camino que Jesús estaba recorriendo. Iba en el burrito por encima de los mantos. 20:21, enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Este camino de Dios tiene que ver con la práctica religiosa. No tiene que ver con un andar, con un moverse, sino con practicar. 24:32, los discípulos de Maús. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Es decir, este peregrino misterioso fue haciendo camino con ellos. Y después, al final, 24:35, ellos contaron lo que les había pasado por el camino, donde Jesús estaba con ellos como un peregrino misterioso. Entonces, acá tenemos todas las veces que aparece el término odos en Lucas. Y marcado en amarillo, lo que yo les recomendaría a ustedes, que después traten de leer el contexto en donde está esto. Y entonces ahí sí marquen los personajes que están por estos caminos. Va Jesús solo, alguien lo acompaña, alguien lo deja, alguien se aparta, alguien se acerca. Todo esto me parece que nos puede ir sirviendo para entender esta idea de camino. Y el otro término, que va a ser el último que analicemos hoy. Este verbo, poreuomai, marchar, es un verbo que aparece 1260 veces en los 70. Y lógico, porque recordemos nosotros todos los pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de caminatas, de marcha, la marcha por el desierto, los pastores que van y vienen con sus ovejas, las veces que Israel es deportado, las veces que vuelve, marchar. Y 153 veces en el Nuevo Testamento, 20 veces en Lucas. Si comparamos con el término anterior, que decía 101 veces en el Nuevo Testamento y 20 veces en Lucas, y aquí también tenemos 20 veces en Lucas, vamos a decir, bueno, es la misma cantidad de veces, 20 veces, 20 veces. Sí, pero comparado con el resto del Nuevo Testamento, acá no es un 20%, será un 15%. Entonces, baja la proporción. Pero bueno, esto es para otro tipo de estudios. Ya lo vamos a ir viendo también. ¿Y qué sería este verbo? Bueno, ir o irse, si es un reflexivo, se fue.
caminar, marchar o marcharse, ir hacia adelante, avanzar, salir. Ven que hay muchas formas de traducirlo. Y vemos entonces ahora el elenco de veces que aparece. Ahí otra vez también le pongo esa cita que pueden buscar en el buscador de internet, que les va a abrir una pantalla y van a tener otros datos. Nunca, por favor, se casen con un biblista. No lo dije en sentido literal, sino mi esposa va a decir, me lo hubieras avisado antes. Quiero decir, no se aten a lo que dice un intérprete, porque hay varias interpretaciones. Entonces, esta es una interpretación que hoy les hace Gerardo, un recorrido que hoy les hace Gerardo, les ofrece, les comparte, ustedes toman lo que les sirve y lo demás lo dejan. Miren qué interesante esta idea de marchar, de caminar, de andar en Lucas. Lucas y Mateo tienen dos primeros capítulos que son muy propios de ellos, aunque difieren en muchas imágenes de estos capítulos se refieren a la historia de Jesús, o mejor dicho, la vida de Jesús. Porque los evangelios no narran la historia, sino la vida. Son cosas distintas. Son cosas distintas. La historia exige una documentación. La vida, en cambio, tiene más que ver con la memoria, con el recuerdo. Y uno puede proyectar una vida en donde muchos elementos no tengan ratificación histórica, pero tengan que ver con lo que uno quiere transmitir. Yo quiero transmitir una idea acerca de Jesús. Yo quiero transmitir la identidad de Jesús. Y entonces, de algún modo, recreo historias de su infancia, de las cuales tal vez no tengo elementos, pero las recreo teniendo como base textos, historias del Antiguo Testamento o de escritos que no están en las escrituras, pero que forman parte, digamos, de la tradición religiosa, lo que hoy nosotros llamamos los apócrifos del Antiguo Testamento o la literatura intertestamentaria, o también con elementos que tienen que ver con otras culturas. ¿Y qué me sirven? El autor sagrado se sirve de esos modelos, de esos esquemas, para hacer sus relatos. Entonces, en estos primeros dos capítulos vamos a ver que esta idea del caminar aparece 3 veces. El primer personaje que se muestra en camino es María, que va a la casa de Isabel. Después del anuncio del ángel se dice que María marchó sin demora a la casa de Isabel. Entonces, qué interesante, porque María, yendo a la casa de Isabel, de alguna forma es presentada por el evangelista Lucas como el arca de la nueva alianza. Así como el arca de la alianza portaba las tablas de la ley y portaba salvación y felicidad a los lugares que visitaba, también María va a llevar salvación y felicidad a la casa de Isabel. Por eso cuando Isabel la reciba, ¿qué va a decir? El niño saltó de alegría en mi seno. ¿Como quién? Como David, que saltaba semidesnudo, como está el niño en el vientre de Isabel, delante del arca. En el capítulo 2, versículo 3, se dice que todos iban a empadronarse, y por tanto José y María van a la ciudad de Belén, que es la ciudad de origen de la familia de José. Tanto Mateo como Lucas van a hacer nacer a Jesús en Belén. Pero para Mateo, Belén sería la ciudad en donde ya viven José y María. En cambio, para Lucas, Belén es una ciudad accidental. Van por el censo y por eso nace ahí, porque en realidad la familia es de Nazaret. Todo esto lo pueden encontrar en un libro muy lindo que escribió mi amigo Adrián Taranzano, Los orígenes del Mesías de Israel.
Ahí están muy bien explicadas las dos tradiciones, la tradición mateana y la tradición lucana. Los dos hacen nacer a Jesús en Belén. Y los dos van a decir que después es llamado Nazareno, o sea que vive y se cría en Nazaret. Pero los dos lo hacen por motivos distintos. Interesante. Van todos a empadronarse y entonces van José y María a Belén. Y después en 2:41 dice que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén, cuando va a narrar el tema de Jesús perdido y hallado en el templo. Pero Gerardo, vos dijiste que ibas a marcar en amarillo solamente las veces que ese caminar tuviera que ver directamente con Jesús o con sus discípulos. Y bueno, yo no me arrepiento de haber marcado esto en amarillo, por dos motivos. Primero, porque Jesús fue como feto en los dos primeros pasajes. Estaba en el vientre de María. Y si nosotros creemos que la persona ya se encuentra como tal, aunque no se haya desarrollado en el vientre de la madre, él entonces hizo ese camino muy cómodamente, nadando en la placenta, pero lo hizo en el vientre de María. Y si nosotros queremos marcar camino discipular, la primera discípula de Jesús es, sobre todo para nosotros los católicos, romanos, los ortodoxos, es la bienaventurada Virgen María. Por tanto, también este camino que hace María a la casa de Isabel no es solamente un camino porque María es una mujer generosa, bondadosa, se compadece de su prima anciana, cargada de años y con un niño a punto de nacer en 3 meses, tu pariente Isabel ya está en el 6º mes. No es solamente esto, me parece, la idea de Lucas, sino lo que Lucas quiere mostrar es que María, como discípula de su hijo, lo lleva a Juan. Así como dice el Papa Francisco, ¿no? Que Dios siempre primerea, no es Juan el que primerea en Lucas, sino Jesús. Jesús va a visitar a Juan antes que Juan, digamos, lo visite o tenga trato con él. Entonces, ¿y cómo lo hace? Lo hace en el vientre de su madre. 4:30. Jesús, pasando por medio de ellos, se fue. Esto es la primera vez que Jesús se presenta como maestro en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Primero están todos admirados de que enseña con autoridad, con sabiduría, pero después se escandalizan de él y lo quieren despeñar. Lo llevan a un monte y lo quieren tirar del monte. Y Jesús, pasando, marchando por medio de ellos, se fue. 4:42. Al amanecer Jesús se fue a un lugar solitario. ¿Se acuerdan que después sus discípulos lo van a buscar? Después que Jesús hace los primeros milagros, después que curó a la suegra de Pedro y cura a otros, bueno, la gente se acerca en busca del taumaturgo, del sanador, del curador, y Jesús se aleja, se va a un lugar solitario para orar. 5:24, Jesús manda a un paralítico a que, llevando su camilla, vaya a su casa. Vete a tu casa, levántate y anda. Entonces, bueno, este andar no tiene que ver con Jesús ni con sus discípulos. Pero ¿y este paralítico no podría ser un discípulo de Jesús? Y yo diría que no, en la forma en que se narra comúnmente el discipulado, porque el discipulado es seguimiento de Jesús. En todo caso, si Jesús le hubiera dicho, vete a tu casa, deja la camilla, luego ven y sígueme, como le dice al joven rico, vende lo que tienes, ven y sígueme, eso sería un discipulado. Otro término que tendríamos también que trabajar. Seguramente lo vamos a hacer antes que termine el ciclo, el seguimiento. Jesús iba con los que intercedieron por el centurión hacia su casa. Cuando el centurión le va a salir al encuentro y dice, no hace falta que vengas, no soy digno de que entres en mi casa. Pero Jesús está yendo, después que los judíos intercedieron. Él nos ha construido una sinagoga.
Entonces Jesús se dirigió con ellos. Dentro de este contexto, el centurión va a decir que él tiene subalternos a los que dice ve y va. Se está usando el mismo verbo, pero ahora es un dicho del centurión, no tiene que ver con Jesús. Y si vamos al caso, lo que está intentando hacer el centurión justamente es detener el caminar de Jesús, que no vaya a su casa. Vaya a saber por qué. 7:6, 7:11, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? Jesús se dirige a la ciudad y de la ciudad sale un cortejo, en sentido opuesto, que van a enterrar al hijo único de la viuda. Se encuentran dos cortejos. Tendríamos que ver cómo, qué verbo se usa en griego. No tuve tiempo de verlo, pero acá habría que ver, no es el mismo verbo, habría que ver qué verbo se usó. 7:22, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. No, tiene que ver con que los discípulos de Juan vayan, nada que ver con lo nuestro. 7:50, ve en paz, bueno, tu fe te ha salvado, ve en paz, nada que ver. 8:14, explicación de la parábola, los que caen entre espinas se van dejando ahogar. Otra significación. 8:48, otra vez, vete en paz. 9:12, despide a la multitud para que vayan a los pueblos, le dicen los discípulos antes del relato de la multiplicación de los panes. 9:13, a no ser que vayamos nosotros a comprar los alimentos. En el mismo contexto, cuando Jesús dice, denle ustedes de comer. 9:51, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Yo creo que este es un pasaje clave. Así como es clave el pasaje de 8:1-3, este es otro pasaje clave. Y fíjense qué clave es, ¿no? 51, 52, 53, 56, todos estos versículos del mismo capítulo 9 forman parte de un mismo texto, donde Jesús se dirige decididamente hacia Jerusalén. Jesús se encamina, Jesús se determina, toma un camino con determinación. Es como el que pone la mano en el arado y no mira para atrás. Se decide a ir. Y decidiéndose a ir, envía mensajeros, ángelos, delante de él, o sea, sus discípulos, los envía a que vayan a Samaria a pedir alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Otra vez, el término de dirigirse a Jerusalén. Y entonces deben irse a otro pueblo, pero no en todo este contexto. A otro pueblo que les quede de camino a Jerusalén, no un camino que quede hacia atrás. Y en 9:57, que nos va a relacionar después con el tema de Marta y María, mientras iban caminando, alguien les dijo a Jesús, ya van caminando, y alguien le dijo a Jesús. Bueno, después 10:37 otra vez, ve y haz tú lo mismo. Eso en un contexto de parábola, cuando el doctor de la ley le pregunta quién es mi prójimo. Cuando descubre que el prójimo es el que tuvo misericordia, Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Pero este ve y haz tú lo mismo tendría que ver, si vamos a comparar con Odos, con ese camino del Señor, por la práctica que hay que observar para ser una persona justa. 10:38, mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo. Ven, Jesús que se dirigía decididamente hacia Jerusalén, Jesús entró en un pueblo. Si nosotros vamos para atrás, la vez que vamos a ver a Jesús, digamos, andando en este sentido, acompañando, porque iban de camino, ¿quiénes iban con él? Este texto no lo dice, pero tenemos que remontarnos a 8, 2 y 3, los 12 y las mujeres. Perdón, 8, 1 y 2, los 12 y las mujeres.
iban con él. Y ahí Jesús entró en un pueblo. ¿Y qué pasa con los 12 y las mujeres? El texto ya no va a hablar de ellos. Entonces ahí, por ejemplo, se abren dos caminos de interpretación. Algunos que dicen que o todos estos que iban con Jesús entraron con él a la casa de Marta, o solamente alguien, que podría ser María, que vendría de camino con Jesús y entra a la casa de Marta. ¿Ven cómo uno ahora puede elegir interpretar de una manera o de otra, es decir, el accionar de los personajes, ¿no? Que el texto no lo explicita, pero uno podría, con cierta libertad, arriesgar. 11.5, parábola, 11.26, bueno, todos los que no están marcados se los dejo para que ustedes los vean, así queda un tiempito para interactuar. 13.33, debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado. Cuando los fariseos le recomiendan que se vaya porque Herodes lo está buscando, en 13.31, él responde que debe seguir su camino. 17.11, mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Bueno, este pasar a través de Samaria y Galilea es un poco complejo, porque algunos defendemos la idea de que Jesús en Lucas no pasó por Samaria. Jesús tuvo que bordear Samaria, porque los samaritanos no lo recibieron. En Juan, en cambio, Jesús va no solo a pasar, sino que va a permanecer por lo menos 2 días en Samaria. Y los samaritanos van a ser los primeros creyentes explícitos en el cuarto evangelio. Nosotros sabemos que es el Salvador del mundo, van a decir. 19:28, Jesús siguió adelante, dirigiéndose a Jerusalén. Ven, ¿no? Este camino directo hacia Jerusalén. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos por el camino. Acá tenemos una cita que se emparenta con otra cita de Odos, ¿no? Los mantos por el camino. 22:22, el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado. Acá después ya vamos a ver el tema del edei, la necesidad de recorrer el camino. Ese va a ser otro término que toquemos, edei. Como también vamos a tocar el término pantes, todos. La invitación a que todos recorran este camino. 22:39, fue como de costumbre al monte de los olivos, saliendo de Jerusalén. Bueno, después tenemos el pasaje de Emaús. Y ahí terminamos, ¿no? Me parece que esa es la última cita. Ahí se habla de los personajes. Bueno, la última cita, cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban. O sea, en el 24:13 se habla de 2 discípulos que iban al pequeño pueblo. Pero en 24:28 ya está el peregrino caminando con ellos. Entonces, esta sería la última vez que este verbo tiene que ver con Jesús en el tercer evangelio. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Ahí tienen material para trabajar. Ahora dependerá de la voluntad y del tiempo que ustedes tengan, que hagan ustedes ese camino, que hagan ustedes ese recorrido y que arriesguen hipótesis, ideas. Lo importante es ir viendo cómo este camino funciona como el telón de fondo, como el escenario que va a usar Lucas, que en realidad lo usa porque se está copiando de Marcos, que es ampliado, ¿no? Que es enriquecido, aunque a veces también es recortado. No creo que en la idea del camino sea recortado, tendría que estudiarlo, pero esta idea de recorrer el camino con Lucas y de ir viendo cómo Lucas va ubicando a distintos personajes en este camino. Personajes que entran al camino, personajes que salen del camino, personajes que se quedan al borde del camino. Bueno,
Todo esto vamos a ir tratando de trabajar. Ahora, si quieren, Marisa, Mónica, los que quieran hacer alguna intervención, no sé si han puesto algo en el chat, yo no tuve tiempo de leerlo, me lo dicen y vemos. Tenemos media horita, si alguien se quiere ir, buen provecho. ¿Y? Gerardo, alguien consulta por el nombre del libro que mencionaste al comienzo. El libro sobre la misericordia. No, sobre los encuentros de Lucas. Jesús, salvación y misericordia de Dios. Por ahí, la más indicada después para preguntarle por los libros y eso es Marisa, en secretaría@amico.ar. Y después yo les voy a dar más bibliografía. De hecho, estoy esperando, mañana posiblemente me va a llegar de España el último libro que sacó SICRE acerca de el Evangelio según San Lucas. Se los voy a mostrar, si Dios quiere, el mes que viene. Para darnos envidia nomás. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, lamentablemente este problema que tenemos. Pero bueno, paciencia. Bien. Seguramente él va a hacer esa presentación tan genial, tan clara, tan detenida de ese libro que va a llegar y nos va a inundar con tanta sabiduría. Qué lindo, Gerardo, cómo nos enriqueces, la verdad, valioso lo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahí una persona comenta que no les llegó el link. Sí, va a ser subido a YouTube, ¿verdad? Al tuyo. Bueno, a través de secretaría y del WhatsApp vamos a mandar el link para los que quieren verlo después o quieran compartirlo. Sí. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, Elina, ¿cómo no? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos porque yo me conecté recién a las 9:20 y no tengo la cámara, no sé, pero tengo un problema que no puedo conectar la cámara. De Bueno. todos modos, yo quería consultar respecto al trabajo y al análisis de los distintos puntos, mejor dicho, de los capítulos que nosotros tenemos que ver. La idea es trabajar con la Biblia para poder distinguir cuando camino, por ejemplo, se refiere al seguimiento de Jesús o es simplemente un adjetivo de lugar. Claro, sí, un sustantivo, ¿no? Uh-huh. Y así, claro, un sustantivo. Y así con todos los verbos. O sea, también con marchar. Claro, sí. Yo en el tema de marchar y en el tema de odos, de camino, medio se lo di masticado. Pero si ustedes tienen tiempo y gana, vayan a los textos y seguramente van a encontrar, por ejemplo, ya el solo hecho de ver cómo traducen sus Biblias. Ya ahí van a ver cómo ese marchar lo van a traducir de distintas maneras. Ajá. ¿No? Entonces, Sí. eso ya sirve, pero sobre todo el contexto. Entonces, ustedes van a empezar a ver quiénes marchaban, o a quién se le dice que marche, a quién se le dice que vaya, a quién se le dice que venga. Entonces, todo eso que es una ficción, porque el relato siempre es ficcional. El relato no refleja lo que realmente ocurrió. Es una recreación. Muchos de estos relatos tienen una base histórica, vamos a decir, general, es decir, la existencia de Jesús, su ser maestro, su ser sanador. Esto es histórico. Ahora, si el milagro, la curación, la enseñanza, es tal cual la narra Lucas o no, eso nosotros no lo podemos saber.
No tenemos forma de comprobarlo. Entonces, lo que sí tenemos que tratar de ver es tratar de entender la lógica de Lucas, el uso de las palabras de Lucas, cómo él juega con los términos, con las imágenes. ¿Qué está buscando Lucas? Que nosotros hagamos ese camino. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que arriesgar, hacer hipótesis. Y que esas, digamos, esas hipótesis se originarían en la Biblia que usemos. Claro. Según sea la Biblia. Claro, y ahí después, si ustedes van compartiendo entre ustedes, van a ver como los que usan versiones distintas, van a decir, ah, no, pero yo acá lo tengo de esta otra manera. Ah, bueno, entonces ojo con los traductores. Claro, sí, porque además de esa ficción del relato, también hay que jugar con la interpretación del traductor. Claro. Y con la interpretación de Elina. ¿De quién? ¿Qué significa? ¿Qué significa camino? ¿Qué significa camino para una persona que nació y se crió en una ciudad donde todos los caminos son calles de pavimentadas, que el que se crió en la cercanía de la campaña, donde el camino tiene otra significación? Sí. ¿Qué significa camino para alguien que ha hecho peregrinaciones? Es muy distinto para el que nunca se movió de su barrio. O sea que esto va a dar lugar a muchas interpretaciones, por ejemplo, en el caso de camino, porque en realidad depende de la realidad de cada uno, Claro. de nuestras costumbres y vivencias, a lo que hay que sumar la interpretación del traductor y a lo que hay que sumar la ficción del relato. Eso. Por eso, yo ahora les haría esta pregunta a ustedes. ¿Les parece que un estudioso de la Biblia puede ser fundamentalista? No. Se supone que no. Pero ¿cuántos fundamentalistas tenemos en nuestras comunidades? No hablemos de los de afuera, ¿eh? Sí, creo que no debería, pero que los hay. Ah, bueno, ¿viste? Por eso, Luisito, tenemos que seguir estudiando y no salir con la espada a combatir, sino atraer, entusiasmar, contagiar. Ah, pero mira, si vos lo lees desde este otro ángulo, fíjate cómo cambia. Porque en verdad lo que sucede es que cada uno tiene una visión y una experiencia. Es lo que hablábamos el año pasado de las experiencias que nos atraviesan. Porque el que vive en una colina y tiene que recorrer un camino escabroso no es lo mismo que el que vive en un explayado donde nunca conoció más que el asfalto. Claro. Entonces bueno, la eso, percepción... Sí, está bien. Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el próximo encuentro, donde vamos a hablar del tema de los acercamientos. ¿Sí? Cómo cada lector, ¿no? tiene intereses que hacen que se acerque al texto desde un modo o desde otro. Vamos a poner el ejemplo sencillo de nuestras comunidades. ¿Les parece que un catequista puede tener el mismo acercamiento que un papá que lleva al chico a la catequesis cuando se acerca a un texto? No. No, para nada. Sí. Porque el catequista tiene un interés doctrinal, sí, y está bien que lo tenga, porque su ministerio, su función, es transmitir, ¿no es cierto? Entonces, está bien. Pero eso que por un lado está bien, por otro lado, condiciona su interpretación del texto. Sí. Entonces, esto creo que es una cosa que todos tenemos que tener muy en cuenta, para interpretar con mucha humildad. Ah, pero vos al texto le hacés decir tal o cual cosa. Una cosa es si yo lo fuerzo al texto. Una cosa es si yo lo fuerzo. Quiero que el texto diga tal cosa. Ah.
Por ejemplo, si ustedes van a la Iglesia Universal, ¿no? Hablen del texto que hablen, siempre van a terminar refiriéndose al diezmo. Siempre, hagan la prueba, yo ya la hice varias veces. He ido y siempre terminan en el diezmo, aunque hablen de, no sé, de los camellos del patriarca Jacob. Siempre van a terminar el diezmo. Entonces, Dios multiplicó los camellos de Jacob porque él pagó el diezmo a Labán cuando se quedó con la hija. Entonces, eso es forzar el texto. Ahora, cuando nosotros tenemos ciertos intereses, por ejemplo, nos interesan las personas privadas de libertad, los que comúnmente llamamos encarcelados, ¿no? Ya privados de libertad. Bueno, como nos interesan esas personas, vamos a encontrar en muchos textos mensajes de liberación, mensajes de aceptación, que otro no lo va a ver. ¿Pero por qué? Porque nosotros, ahí está Eduardito y Norma, que les interesa tanto lo ecuménico. Seguramente ellos van a encontrar mensajes ecuménicos, ¿no? Y a veces incluso en pasajes en donde las iglesias muchas veces se han atrincherado para separarse, ellos que tienen interés ecuménico van a encontrar una puertita, pero si vamos por acá, esto podría ser acercamiento, no separación. ¿Por qué? Porque les interesa eso. ¿Se entiende? Y entonces la comunidad irá diciendo, bueno, pero ahí, a ver, estas hermanitas de la Virgen Niña, me parece que se han descarriado, porque claro, ella, para llevar agua a su molinito, ¿no? Han hecho una interpretación muy forzada. Entonces otros hermanos y hermanas le van a decir, pero hermanitas, fíjense esto y el otro, que ustedes no tuvieron en cuenta. Ah, tienen razón. Y así, en la medida en que trabajemos juntos, vamos a llegar a consensos. ¿Qué es lo que se hizo a lo largo de toda la historia de la Iglesia? ¿Qué fueron los concilios? En los concilios ecuménicos se encontraban facciones con distintas interpretaciones y se llegaba a acuerdos. ¿Se entiende? Sí. Y esos son lo que nosotros hoy llamamos dogmas y demás. No son última palabra. Son acuerdos provisorios, porque última palabra solamente es Dios. Lo demás nunca es última palabra. Por eso digo, cuidado con los fundamentalismos, pero la mayoría de nosotros ha sido catequizado, o mejor dicho, adoctrinado, con lectura fundamentalista de la Escritura. Y con una sola interpretación. Por eso incluso, ¿no? Muchas veces cuando yo digo estas cosas dicen, pero entonces vos decís el libre examen. No, no es el libre examen, no es que cada uno puede interpretar como se le dé la gana. Justamente es lo que no podemos hacer. Pero para interpretar tenemos que tener en cuenta la situación vital en el que un libro se escribió, qué significaba niño, qué significaba familia, qué significaba casa, qué significaba camino en esa cultura, y la situación vital en la que estamos nosotros. Claro, sí. O sea, ese estudio de la Biblia requiere una gran apertura de cada uno de nosotros para poder considerar lo que otro hermano interpreta sin un prejuicio o una descalificación de antemano. Ajá, muy bien. Y humildad. Claro. Sí. Es que el biblista no puede ser orgulloso. Si es orgulloso, no es biblista. Tendrá muchos libros en la cabeza, tendrá mucha memoria para palabras en otros idiomas, pero un biblista tiene que ser profundamente humilde. Sí. Así Porque es. la Biblia misma no es última palabra. La Biblia no da respuestas. La Biblia da orientaciones. Y bueno, y esto tenemos que ir viendo, ¿no? Pero salir de ese modelo que tenemos de iglesia. Y va a llevar sus años. Claro. Pero en la medida en que ustedes
lo hagan en sus comunidades y lo vamos a ir logrando. Con paciencia. Sí, tal cual. Bien. Por eso no tengan miedo con estos materiales que reciben, no lo tomen como un material ya elaborado, ya terminado. Es un punteo que yo les hago para facilitarles el trabajo. Pero ustedes arriesguen, en la medida de su tiempo y de sus ganas, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice, no, prefiero mirar una película. Bueno, está bien. Claro. Estos puntos son como un elemento disparador para el análisis y para el intercambio. Sí, un caminito. Y si después ustedes quieren facilitarnos sus escritos y demás, los hacemos circular y entonces, bueno, se va dando, ¿no es cierto?, enriquecimiento común. Así también pasó con el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llegó a escribir el Evangelio de Lucas? Porque Lucas se encontró con el Evangelio de Marcos, es decir, Marcos facilitó su escrito, lo entregó, no se lo guardó, lo entregó. Dice que el autor muere cuando entrega su escrito. Ahora uno se encuentra con el escrito, no con el autor. Ya no está más Marcos. Entonces Lucas se encontró con el escrito de Marcos. Pero Lucas dijo, uy, pero yo también tengo otros escritos que me llegaron por otros lados. Y aparte, historias que escuché, las voy a agregar, voy a enriquecer. Y después Lucas dijo, uy, pero yo tengo este problema en una comunidad de Antioquía, en donde hay mujeres que se pelean entre ellas porque algunas son muy conservadoras de las tradiciones rurales, tienen la idea de que la mujer está al servicio del varón, como Marta, que se pone a servir a Jesús, ni bien llega, pero hay otras mujeres que son más liberales y que se han puesto a estudiar la escritura. Y las señoras de la parroquia la retan a estas chicas. Entonces Lucas escribe la historia de Jesús en la casa de Marta y María, en donde María se enoja en donde Marta se enoja porque María está a los pies de Jesús como discípula, sí. Y Jesús le dice, María eligió la mejor parte que nadie le tiene que quitar. ¿Se entiende? Entonces eso nunca existió y nosotros no sabemos si existió o no existió. Pero ¿por qué Marcos no lo cuenta y Lucas sí? Entonces ahí son las hipótesis, ahí arriesguen, ahí tienen que arriesgar. Y entonces la interpretación que venga después va a depender de esa hipótesis. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Bueno, mi mamá siempre me pedía que fuera muy claro. Siempre me preguntaba eso. ¿Te entendieron? ¿Te entendieron? Y bueno, si no me entienden, díganmelo, porque si no estaría haciendo lo que tengo que hacer. No cuento. ¿Algo más? Quedan 5 minutos. Por mi parte, no. Ya me saqué las dudas. Ahora tengo que trabajar. Muy bien. Ahí tenés buen párroco vos para trabajar en Biblia. Así que, sí, justamente. ponelo a trabajar a él que se va a poner contento. Sí, sí. Es un gran estudioso de la Biblia. No para de estudiar, no para de estudiar. Y es un hombre tan grande y tan bueno que por dedicarse al trabajo pastoral no pudo seguir académicamente sus estudios bíblicos. Tuvo que resignar. Sí. Como yo no soy párroco, pude hacerlo, pero él, por ser párroco, tuvo que resignar. Claro. Doble mérito tiene él. Sí, doble mérito. Mm. Bueno, gente, yo me tengo que retirar y nos vemos el tercer martes. El tercer miércoles de abril. Miércoles. Okay. El tercer miércoles. Bueno, un gusto, ¿eh? Buenas Gracias, noches. Elina. Buenas Gracias. noches. Gracias, querido. ¿Algo más? ¿O nos vamos? ¿Con quién estás, Eli, ahí?
Mirá quién está, Martincito. Esos rulos. Te está saludando. Ah, Martín, la envidia que yo tengo de esos rulos. Mirá, Martincito. Chao, Martín. Mirá. Bueno, ¿algo más? Bueno, no tengan miedo si quedaron cosas ahí no muy claras, eso, manden las preguntitas ahí a través de Marisa o de hermana Mónica y después vemos de aclarar el mes que viene. Bueno, yo estoy muy contento porque esta semana llegó la comunicación de que tenemos nueva directora del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica. Y este hombre, después de 10 años de estar haciendo ese servicio, va a poder dedicarse a otras cosas. Y qué lindo que una mujer que además de tener formación específica, como es Verónica Talamé, tiene un lindo recorrido pastoral, a nivel diocesano, a nivel del NOA, y ha ido por tantos lugares, ustedes la conocen, de nuestro país, dando cursos y demás, y bueno, ahora ella va a seguir con el servicio de dirección del departamento. Menos mal. Bueno, ¿nada más? Bueno, parece que no, Gerardo. Espero no haberlos cansado. No, para nada. Para nada, muchísimas No, gracias. Pueden muchas abrir gracias. los micrófonos. Muy enriquecedor. Gracias Hasta el por mes que viene, si Dios quiere, entonces. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias. Todos. Bendecida noche. Muchas Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias por tenernos en cuenta y volver a convocarnos a los que estábamos el año pasado. Gracias. Muy bien. Muchas Bye, gracias. bye. Chao. Hasta el Chao, próximo. chao. Chao. Bueno, muy bien. Vamos.